Estimados hermanos y amigos que me escuchan, es un gran placer para mí poder dirigirme nuevamente a ustedes y muchísimo más cuando se trata de predicar la palabra de nuestro Señor. El día de hoy continuaremos con esta serie de personajes entre comillas, secundarios, que podemos hallar a través de la palabra de nuestro Señor. Hoy estaremos compartiendo algunas breves enseñanzas en relación con Rahab. Y he titulado esta miniserie Una vida transformada por la fe. Porque Rahab precisamente nos muestra o nos confirma dicha situación. Pero empecemos diciendo o preguntándonos, primeramente, ¿qué tanto puede cambiar a una persona su fe? ¿Hasta dónde puede llevar la fe o la convicción que pueda tener una persona determinada a transformarse? Pues bien, Rahab nos confirma que dicha transformación puede darse de manera completa y absoluta. En un momentito estaremos profundizando en relación con esta misma situación y de esta forma también podemos llegar a establecer un patrón que sin lugar a dudas es también muy aplicable a nosotros como creyentes o cristianos. En segundo lugar, ¿qué tanto puede bendecir el Señor a una persona que ha transformado su estilo de vida por causa de la fe? Pues el caso particular de Rahab nos dice o nos corrobora también que muchísimo. Vemos entonces a través de esta mujer un claro ejemplo de aquello que uno debe y puede hacer para cambiar su destino miserable, y perdonen la palabra tan fuerte que para muchas personas pudieran sonar, pero seamos realistas. Ese, sobre todo desde un punto de vista espiritual y moral, es el contexto en el que se encuentra una persona en pecado. Mas, sin embargo, Dios puede redimirla, Dios puede bendecirla, Dios puede transformar completamente su vida. Y es así como a través de la historia de esta mujer llamada Rahab, podemos observar cómo quien lo tiene todo para fracasar, en dado momento puede llegar a convertirse incluso en una persona ejemplar. El caso de Rahab es sumamente notable, porque de hecho se incluye dentro de la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Pero hablemos acerca de Rahab en comparación con el personaje que estudiamos en la lección anterior o en la miniserie anterior. Como ustedes saben, estas lecciones corresponden a una serie de estudios acerca de personajes distintos en el contexto de la palabra del Señor. Lot, por un lado, nos manifiesta, nos muestra, nos revela cómo una decisión incorrecta puede arruinarnos incluso nuestra vida y la de quienes nos rodean. Por otro lado, Rahab nos enseña todo lo contrario, es decir, que una decisión adecuada, que una decisión espiritual, que una decisión sabia puede llevar nuestra vida hacia el éxito completo, total o integral, sobre todo en el aspecto espiritual. Pero fijémonos, Lot lo tuvo en su momento todo para triunfar. Era un hombre dichoso, era un hombre pleno. Rahab, por el contrario, tenía todo para fracasar, para morir juntamente con los habitantes de la ciudad de Jericó donde habitaba. Y
por consecuencia, para ser condenada por Dios eternamente, para perderse en el infierno. Sin embargo, sucedió todo lo contrario. Por otro lado, Lot tuvo del lado suyo a nada más ni nadie menos que al padre de la fe, que al amigo de Dios, como también se describe en las Sagradas Escrituras, Abraham, su tío. Rahab, por el contrario, estaba rodeada de pecadores. Imagínense, hermanas, hermanos, amigos que me escuchan, lo que podía ser el vivir desde el punto de vista moral, desde el punto de vista religioso, desde el punto de vista espiritual, en una ciudad como Jericó. Rahab sin duda estaba rodeada de personas idólatras, de paganismo, de inmoralidad. Lot, por el contrario, lo tenía todo para ser un hombre pleno. De otro lado, Lot en la palabra de Dios es llamado 3 veces, sobre todo en 2 de Pedro capítulo 2, como un hombre justo, como un alma justa. Rahab, por el contrario, 3 veces también en la palabra del Señor es identificada como una ramera. Lot, lastimosamente, como pudimos observarlo en su momento, puso su confianza en los bienes materiales, en la llanura del Jordán, en ese lugar bello, precioso y también provechoso para multiplicar sus ganados. Rahab puso su mirada en el Señor, puso su confianza, su fe en el Señor, a pesar de que la ciudad de Jericó pudiera ofrecerle a través de sus murallas una mejor seguridad. Finalmente, podemos observar, o según el registro que estudiamos en la lección pasada, Lot era un hombre sumamente rico. Lot era un hombre, hermanas y hermanos, acaudalado. Rahab, por el contrario, parece ser que ejercía la prostitución no por gusto, sino más bien, quiero pensar que por causa de sus limitaciones económicas o su pobreza. Así entonces, hermanas y hermanos, como lo dijimos hace un ratito también, Lot y Rahab nos confirman cuán importante es saber tomar decisiones adecuadas en nuestras vidas, porque ello mismo puede cambiar, puede transformar el destino de nuestro futuro inmediato, incluso desde nuestro futuro eterno. Y para continuar con nuestra lección, en esta primera parte de 3 lecciones que harán parte, valga la redundancia, de la lección acerca de del ejemplo de Rahab, de una vida transformada por la fe, quisiera enfocarla en las limitaciones que tenía Rahab. Como dijimos antes, esta mujer tenía todo en su contra para ser una persona exitosa, para ser una mujer ejemplar, incluso para poder pensar que pudiera ser una alma salva. Sin embargo, la pregunta que surge es la siguiente: ¿qué era aquello que tanto se oponía o que tenía en su contra Rahab? Pues en primerísimo lugar, al no ser judía, en un momento en el que la revelación de nuestro Señor estaba siendo manifestada, estaba siendo dada a través del pueblo de Israel. Rahab, hermanas y hermanos, era una mujer extranjera, con el agravante y como consecuencia de lo mismo de estar viviendo en una ciudad pagana, y también con el hecho de desconocer la voluntad de nuestro Señor. La voluntad que en su contexto, según Deuteronomio capítulo 1, versículo 21, ignoraba que ya Dios mismo había establecido un momento en el cual entregaría aquella tierra. Dios había hablado con Josué para que tomara posesión de todo Canaán, y en el camino, la primera de estas ciudades, o una de las primeras, era precisamente Jericó.
Deuteronomio capítulo 1 versículo 21 dice que Jehová ha entregado la tierra a Josué, por supuesto, y éste debía subir y tomar posesión de ella. Como Jehová, el Dios de tus padres, te ha dicho, no tema ni desmayes. Entonces, esto, hermanas y hermanos, es muy probable que lo desconociera Rahab. Pero ahí está la verdad. Si lo hubiese conocido o no, ¿qué podía hacer aquella mujer frente a la voluntad de Dios o frente al ejército del Señor? Pues seguramente mucho, como lo vamos a aprender a lo largo de estas lecciones. Por otro lado, mis queridos hermanos y hermanas, desconocer también el cuándo se haría dicho suceso, el cómo se llevaría a cabo. Y hermanos, es algo que también podemos verlo revelado en Josué, en el capítulo 2 y en la primera parte del versículo 1, cuando llegan precisamente los espías para reconocer la tierra y con ello a Jericó. Hermanas y hermanos, muchas veces lo que nos pasa es exactamente lo mismo que a Rahab. Estamos llenos de limitaciones, estamos rodeados de personas que seguramente no son ejemplares, no son precisamente el tipo de personas más distinguidas, más notables, más sobresalientes a nivel moral, y estamos en una sociedad que seguramente es muy parecida a la de Jericó, pero esa es nuestra realidad, una realidad que tuvo que en su momento enfrentar también Rahab, con la limitación, como ciertamente la tuvimos nosotros en nuestro propio momento, de ignorar los dictámenes divinos, de ignorar los decretos del Señor, de ignorar la voluntad del Altísimo. En tercer lugar, Rahab y el tipo de forma o de manera en que vivía la hacía una persona inmoral, por lo menos desde el punto de vista de los propios o de los mismos judíos. Imagínense, 3 veces en Josué capítulo 2 versículo 1, en Hebreos capítulo 11 versículo 31 y en Santiago capítulo 2 versículo 25 se nos dice que Rahab era una prostituta, hermanos. Entonces no se trataba solamente de que fuera una mujer seguramente pagana, una mujer extranjera, una mujer extraña a los pactos del Señor, una mujer que desconocía la ley de Dios, una mujer que no tenía conocimiento acerca de los estándares divinos, pero con el agravante de que vivía una vida perversa, hermanos, vivía de una manera inmoral y vergonzosa. En Josué capítulo 2, versículo 1, para solamente mostrar uno de estos 3 versículos, se nos dice que aquellos espías, cuando fueron a Jericó, precisamente entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab y allí posaron. Entonces, hermanos, vemos enormes desventajas, pero hay otra más, y es el habitar en una metrópoli considerada por todos aquellos que habitaban en la región. Hablemos del contexto histórico, por supuesto. Esta ciudad de Jericó, hermanas y hermanos, amigos que me escuchan, se pensaba inexpugnable, es decir, imposible de conquistar, como el Titanic, si se permite la comparación, insumergible, y sin embargo, Jericó cayó como también se hundió el Titanic. Según lo que nos manifiesta el gran diccionario enciclopédico de la Biblia, todo ello fue puesto en manifiesto sobre la importancia que tuvo la ciudad de Jericó, ya en la edad bronce antigua y media. Gardstad anunció el descubrimiento de lo que llamó la ciudad 4, perteneciente al último periodo de la edad de bronce, y que según este especialista fue destruida alrededor de 1400 antes de Jesucristo, lo que coincidiría con el tiempo de la conquista por el ejército de Josué. Pero aquí viene lo que llama muchísimo más mi atención. Este historiador, este arqueólogo dice: se halló evidencia
de un violento incendio de la ciudad. Los restos corresponden a una doble muralla de ladrillos. Imagínense, hermanos. Jericó no tenía solamente una muralla. Jericó tenía dos murallas, con un muro exterior de 2 metros de espesor. Imagínense, la muralla externa tenía 2 metros de ancho y entre las dos había un espacio de alrededor 4 o 5 metros con el muro interior de 4 metros, o sea, el doble de ancho que el externo, y con los dos muros con una altitud de 9 metros. La ciudad, nos sigue diciendo este libro, era muy pequeña y estaba superpoblada en aquel momento en que se habían construido casas en la parte alta de la muralla, por encima del espacio vacío de las dos murallas. Eso explica por qué Rahab habitaba o vivía precisamente dentro de la muralla o entre la muralla, como lo observamos en Josué capítulo 2, versículo 15. Hermanos, una ciudad muy bien diseñada, una ciudad, hablando desde el punto de vista militar, casi que perfecta, una ciudad infranqueable, una ciudad que ofrecía a sus habitantes, sin duda alguna, tremenda y enorme seguridad. Todo el que estuviera dentro de Jericó seguramente tendría su cabeza puesta en muchas cosas y menos en una invasión o tal vez en la destrucción de sus murallas o en un sitio terrible. Pues lo que nos enseña Rahab es que finalmente poner la mira en las cosas de este mundo, por seguras que parezcan, es necedad. Mejor, como también lo dijo el apóstol Pablo por allá en la epístola que escribió a los Corintios, poner las cosas o poner los ojos en aquello que no se ve, lo cual es eterno y perdurable. Así entonces, todo lo anterior que hemos comentado nos confirma que Rahab tenía argumentos suficientes, variados, poderosos, firmes y desde todo punto de vista para, en primer lugar, perder su vida con los demás habitantes de la ciudad de Jericó. En segundo lugar, para fracasar como mujer y sobre todo espiritualmente para convertirse en un ejemplo para todos nosotros en el día de hoy, muchísimos siglos después de aquellos eventos. Esto mismo entonces nos lleva a considerar las primeras grandes enseñanzas o las primeras grandes lecciones de esta mujer llamada Rahab. Y lo digo porque todos nosotros, o la gran mayoría de nosotros, sobre todo los que no nacimos en una cuna cristiana, los que no tuvimos la fortuna de tener unos padres que desde niños nos formaran desde el punto de vista espiritual, bíblico y moral, pues teníamos todo para ser condenados, ¿verdad? Pero Dios tuvo misericordia, hermanas y hermanos, de nosotros y nos salvó. Cuando andábamos seguramente en el mundo, cuando seguramente andábamos en pecados y algunos de nosotros en pecados terribles que, como lo dijo también el apóstol Pablo, hoy debieran avergonzarnos. Ahora mismo, por otro lado, estamos pasando por un momento sumamente difícil, un momento terrible. Esta pandemia del coronavirus nos ha removido, hermanas y hermanos, muchísimas áreas de nuestro ser. Y todo pareciera ser que apuntar hacia el fracaso desde el punto de vista humano en la salud, porque este virus ataca precisamente lo más bueno, lo más bello, lo más grande que pudiéramos tener, como es nuestra salud. Pero también desde el punto de vista emocional. ¿Cuántas personas no han fallecido? Incluso algunos de nuestros hermanos. ¿Cuántos seres queridos? ¿Cuántas personas no han perdido sus trabajos, sus ingresos, sus empleos? Y si no los han perdido, por lo menos se han bajado o se han mermado sus ingresos. Entonces también
afecta nuestra área económica y por ende nos lleva a sumergirnos en el estrés, en el infortunio, en la desesperanza. Hermanos, estamos pasando por momentos muy difíciles donde parecería que todo apuntara hacia un fracaso estrepitoso y todo apunta hacia allí. Pero Rahab, ¿qué nos enseña? Hermanas y hermanos, que aunque todo pueda estar en nuestra contra, porque eso es lo que acabamos de observar, ¿cuántas cosas no tenía Rahab en su contra? Sin embargo, Dios tuvo misericordia de ella y como veremos también en la segunda lección, ella hizo su parte, por supuesto, pero Dios puede ayudarnos a salir del infortunio. Nosotros como Rahab seguramente pertenecemos a un pueblo corrupto. Colombia, y hablando a un nivel más general, sin duda alguna ha sido sumergida en una perversa corrupción desde todo punto de vista, desde todas las áreas, en la economía, en la política, en lo social, en lo espiritual, en todo sentido, hermanos. Nosotros tenemos lastimosamente un origen bastante feo. No despreciar a nuestros padres, a nuestros viejos, a nuestros abuelos, sino hablar de la realidad social y política y económica en la que estamos. Vivimos en un mundo corrupto, vivimos también en un mundo idólatra, vivimos en una sociedad que en la inmensa mayoría de los casos desconoce de la voluntad del Señor. Eso es innegable. Sea usted un inmigrante en los Estados Unidos o un habitante por allá en Punta Arenas, Chile, o en Argentina, por allá en lo más sur de este bello país, hermanos, todos nosotros estamos sumidos en esto mismo y pertenecemos a un pueblo cuyo origen no es nada noble y sobre todo cuyas acciones no son muy juiciosas, no son muy notables. Y tal vez como Rahab, algunos de nosotros hayamos llevado un estilo de vida también bastante comprometedor. Nuestro testimonio cuando anduvimos en el mundo seguramente no era el mejor y no seríamos las personas más dignas. Cada uno de nosotros sabemos, allá en lo más profundo de nuestro espíritu, cómo éramos cuando desconocíamos acerca del Señor. Pero ¿saben una cosa? También tenemos que ver que éramos unos ignorantes acerca de la ley de Dios, acerca del evangelio, acerca de los estatutos divinos, y por eso mismo vivíamos como vivíamos, actuábamos como actuábamos. Entonces, todo se debía a ese desconocimiento de las cosas de Dios. Entonces, Rahab como nosotros estábamos llenos de limitaciones. Sin embargo, a pesar de todas ellas, como Rahab, podemos librar primeramente nuestras vidas de la muerte y sobre todo de la muerte espiritual, de la segunda muerte, de la condenación eterna. Más allá de todo esto, podemos llegar a convertirnos o a ser personas dignas. ¿Cuántos de nuestros hermanos que en su momento vivieron ese tipo de vidas tan terribles, marcadas por los vicios, marcadas por el pecado, marcados por la inmoralidad, hoy en día son personas ejemplares, son puntos de referencia para las gentes que le rodean en su barrio, en su trabajo? ¿Por qué? Porque a pesar de que lo tenían todo en su contra, gracias al Señor y gracias también a que se lo propusieron en su momento, cambiaron por completo su estilo de vida y hoy somos o son también personas renovadas, nuevas, como lo dice también la palabra de Dios. Y lo más importante es que hemos sido añadidos a la familia de Dios. Un honor, un privilegio que nunca
seguramente nos imaginamos que hoy tenemos y que seguramente debemos preservar. Así entonces, mis hermanas y hermanos, a manera de conclusión, podemos decir que Rahab nos muestra como Lot que una sola decisión puede cambiar nuestra vida y por ello debemos tomar buenas decisiones. Estos dos personajes, Lot y Rahab, empezaron sus vidas de forma muy distinta, pero también las concluyeron de forma muy diferente. Dios nos ayude entonces para que tomemos buenas decisiones, porque en la gran mayoría de los casos, por no decir que en todos ellos, nuestro futuro inmediato, pero sobre todo nuestro futuro eterno, nuestra salvación, dependerá de lo mismo. Muchísimas gracias por su amable atención y quiero concluir con las palabras del rey Salomón en Eclesiastés capítulo 12 versículo 13 cuando dijo: el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Gracias al Señor por ese testimonio de Rahab que nos muestra cómo una vida transformada puede cambiar su destino y del fracaso llegar a convertirse en alguien exitoso, sobre todo exitoso a nivel espiritual. Dios los bendiga. Gracias nuevamente por su amable atención.